es un gusto saludarlos. En este video vamos a trabajar sobre el concepto de trauma. Dentro de la teoría psicoanalítica, el concepto de trauma fue sufriendo modificaciones. Si bien la idea de lo traumático estuvo presente desde el comienzo mismo del psicoanálisis, sufrió las vicisitudes lógicas que acompañaron a la evolución de la teoría, teniendo en cuenta que la teoría psicoanalítica implica cambios en la conceptualización del aparato psíquico, lo que hemos visto como la primera tópica y la segunda tópica. En las lecciones introductorias al psicoanálisis que Freud escribe en 1917 y que ustedes tienen como bibliografía obligatoria muchas de estas lecciones, Freud pone el acento en un aspecto de la cuestión que resulta insoslayable, ¿sí? El trauma implica siempre un aumento de la cantidad de excitación no elaborable por los medios normales. Esta es una definición que tiene un aspecto netamente económico. Y se la traigo porque esta referencia a lo económico recorre toda la historia del concepto de trauma en la obra freudiana. Desde el inicio, con los primeros estudios sobre la histeria, hasta las conceptualizaciones más complejas, como pueden ser a partir de 1920, más allá del principio de placer. En sus orígenes, el psicoanálisis encontró en el trauma la ocasión de explicar la etiología de las neurosis. El trauma psíquico o el recuerdo de este trauma opera como un cuerpo extraño en el psiquismo y que a pesar del tiempo conserva eficacia presente. De este modo, los neuróticos, a partir de esa experiencia, de experiencias traumáticas pasadas, ubicadas principalmente en su infancia, es que desarrollaban una sintomatología especial. En un principio, para Freud, el trauma estaba vinculado a un acontecimiento que se jugaba en la realidad, es decir, que el trauma estaba ubicado en el afuera, ¿sí? en lo externo, ¿sí? Pero a su vez tenía la característica o era susceptible de dejar una marca en el psiquismo. Es más allá del principio de placer, como les decía, un texto que Freud escribe en 1920, en donde, Freud conceptualiza la pulsión de muerte y a partir de que puede teorizar la compulsión de repetición y los sueños traumáticos, es que se produce un cambio en la teoría, ubicando al trauma ya no como externo al sujeto, sino que comienza a ubicar al trauma como algo interno a la estructura. El trauma responde entonces a la exigencia pulsional. Va a estar en relación a la pulsión de muerte, que lo torna inasimilable. Fíjense que el carácter económico que Freud le confiere al trauma está desde el inicio hasta el final de su obra y siempre lo entiende como falta de abreacción, ¿sí? Es decir, como resto libidinal que permanece en el aparato como un cuerpo extraño que insta a la ligadura, que insta a la tramitación, a la elaboración, pero que al mismo tiempo lleva también a la repetición. Hay en las neurosis una adherencia al trauma, como si este trauma, esta situación, como si esto no hubiera pasado, manteniendo de esta manera identidad y actualidad, ¿no? ¿Qué es lo que le otorga al trauma esa identidad y esa actualidad? Es la incapacidad del aparato psíquico de cumplir con su función de dominar la energía libidinal.
cómo domina el aparato la energía libidinal a través de la ligadura. ¿Sí? Es trabajo del aparato ligar la investidura a las representaciones. Cuando esto se ve impedido, ¿sí?, el aparato está obligado a realizar una tarea que va más allá del principio de placer y que es la compulsión de repetición. De esta forma se repite una y otra vez el suceso traumático, produciéndose una descarga que va más allá de las representaciones. Freud le va a ir dando cada vez más importancia al carácter sexual del trauma y ubica dos tiempos. Es de esta manera como describe el trauma de seducción. Primero, se trata de una escena de seducción por parte de un adulto en la que el niño lo vive pasivamente. Y hay una segunda escena de apariencia anodina, a menudo luego de la pubertad, que evoca por algún rasgo asociativo a la primera. Si bien Freud habla de la primera como traumática, este carácter solo le es conferido retroactivamente. Es así que como recuerdo, la primera entonces se vuelve traumática. Si bien han habido dos tiempos en la construcción del trauma, el primero no ha podido actuar como señal para el segundo, dejando al yo librado a la sorpresa y al desborde. Más adelante, en la obra freudiana, más adelante en la teoría psicoanalítica, el trauma deja de tener ese carácter experiencial. No se trataba ya de algo real, acontecido, sino que esa escena, esa primer escena, podía haber sido fantaseada. De esta forma, Freud relaciona fantasía y trauma, otorgándole carácter de verdad a lo falso, ya que estas producciones fantasiadas adoptaban estatus de realidad psíquica, ¿sí? De esta manera vemos cómo aparece, ¿sí?, este concepto de realidad psíquica, que es el que va a ser determinante a la hora de poder pensar, ¿sí?, la sintomatología de un paciente. Es en la clínica donde observamos cómo el mecanismo de la repetición pone en evidencia que el trauma no es cosa del pasado. El sujeto, ¿sí?, queda suspendido, de alguna manera podríamos decir, siempre es hoy, ¿no?, en el sentido de que lo real insiste y el dolor no cesa. El trauma insistirá cada vez que el sujeto no pueda simbolizar, ¿sí? Insiste, vuelve, aparece mediante los síntomas, los actos, los sueños, ¿no? Y vemos cómo de esta manera la repetición busca, digamos, en vano, ¿sí?, busca de manera fallida recomponer la fractura provocada por el trauma. Eso insoportable para el sujeto y que no ha podido ser evitado. De esta manera, digamos, hemos visto cómo este concepto de trauma ha sufrido modificaciones en los distintos momentos de la teoría psicoanalítica, pero que siempre ha sido conservado para Freud como un concepto, digamos, pilar. Y podríamos decir hoy, el concepto de trauma es un concepto que tiene que ver o que se relaciona directamente con la estructuración del aparato psíquico, ¿no? Entonces vamos a tener que deslindar
brindar de alguna manera el concepto de trauma ubicado en la etiología de las neurosis, el concepto de trauma ubicado en la estructuración del aparato, ligado a la implantación de la pulsión, ¿sí? Pulsión que es implantada por un otro en esa función materna que libidiniza y que erogeniza el aparato, pero que al mismo tiempo traumatiza, ¿sí? Y, digamos, bueno, una tercera acepción o un tercer, digamos, concepto del trauma ubicado en la teoría en lo que se refiere a lo que serían las neurosis traumáticas, ¿sí? El trauma como alguna situación ligada, Freud las trabaja en relación a las neurosis de guerra, ¿sí? A determinados accidentes, ¿sí? Bueno, con esto terminamos y bueno, me despido de ustedes, los saludo y seguramente nos estamos viendo muy pronto. Chao.